En MVS-TK5 usamos los volúmenes TSO 001, 002 y 003 para guardar datasets. Estos discos son de tipo IBM 3390, que tienen un aspecto como el de la foto de la derecha. Los armarios de delante son unidades de disco IBM 3390. Las unidades de disco no se conectan directamente al mainframe, se conectan a una unidad de control. En la foto de la derecha también vemos dos unidades de control 3390, una para los discos 3380 de atrás y otra para los discos 3390 de delante. Las unidades de control se conectan directamente al mainframe, que en MVS-TK5 es un IBM 3033, como el de la foto de la izquierda. Los discos 3390 tienen arquitectura CTR, Cylinder Track Record, también llamada CHR, Cylinder Head Record. Un Dataset Record no es lo mismo que un DASD Record. Para diferenciarlos se usa el término Logical Record para Dataset Record y Physical Record o Block para DASD Record. Un DASD está formado por varios discos, llamados platos. Los bits están organizados en cada plato en círculos concéntricos llamados tracks. Las tracks del mismo disco tienen el mismo número de bits. El número de tracks por plato y el número de bytes por track depende de la capacidad del disco. En los DASD 3390, cada track tiene 56.664 bytes. Las tracks están numeradas desde fuera hacia adentro. El primer track es el 0. El segundo track es el 1. Hay cabezales a los lados de cada plato. Esos cabezales son los que leen y graban los bits en los platos. Los cabezales se mueven al mismo tiempo, así que si un cabezal se coloca en el track 1 del primer plato, todos los demás cabezales se colocan en el track 1 de sus respectivos platos. Podemos imaginar que todas las track 1 forman la figura geométrica de un cilindro hueco. Para leer o grabar datos, los cabezales tienen que colocarse en una posición específica. Primero, se deben de mover los cabezales al cilindro correspondiente. Después se elige el head, el cabezal que va a leer o escribir. Cada cabezal apunta a un track. Así que head y track en este contexto significan lo mismo. Por último, hay que elegir en qué parte del track empieza un bloque y en qué parte acaba el bloque. Esa forma de localizar un bloque de datos en un DASD es lo que se llama Cylinder Track Record o Cylinder Head Record. El movimiento de los cabezales a un cilindro diferente es más lento que activar un cabezal de otra track del mismo cilindro. Leer o escribir 3 tracks del mismo cilindro es más rápido que leer 3 tracks consecutivas del mismo plato. Por eso, en lugar de guardar un dataset secuencialmente en tracks consecutivas del mismo plato, se guardan secuencialmente en tracks del mismo cilindro. Así que, un dataset se guarda en cilindros, que es una forma eficiente de leer datos en paralelo. Los cilindros están formados por tracks. MVS reserva espacio en el disco en tracks, así que el espacio mínimo que puede usar un dataset es un track, es decir, 56.664 bytes. Cuando la track de un dataset se llena, MVS reserva otra track para guardar más datos. Una track contiene bloques. Un bloque es la unidad en la que se leen y graban datos en un disco. El sistema de ficheros de MVS permite al usuario decidir el tamaño de bloque para cada dataset. Eso permite hacer una lectura y escritura más eficiente para cada dataset. Un bloque contiene Logical Records. El DASD no sabe nada de Logical Records. Para el DASD, la unidad más pequeña que tiene sentido es el bloque. Un Logical Record es un conjunto de datos de un sujeto y tiene sentido para el programa que va a usar los datos y para el usuario. El programador es responsable de extraer los Logical Records de cada bloque que recibe su programa.